¿Qué pasará en el nuevo episodio de Arcade? ¿Quién es el nombre de Sok para dejar nuestra serie? ¿Ryan se llevará a su bebé? ¿Cuál es la decisión difícil que tomará Miran? ¿Ryan volverá a quedar embarazada después de perder a su bebé? ¿Dilsa podrá separar a Ryan y Miran? ¿Azar perdonará a Azize? ¿De quién bebé secuestrará a Azize? Se los explicaré todos en este video, amigos. En primer lugar, si quiere que arresten a Dilsa y vaya a la cárcel, y también si no quiere que muera el bebé de Ryan, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de la serie Arcade, Miran estará muy triste. Porque Miran no querrá que Ryan muera al nacer. Es por eso que Miran buscará el apoyo de Azize. Azize brindará todo tipo de apoyo a Miran. Con la ayuda de Azize Miran comenzará a recuperarse lentamente. En el próximo episodio, Miran tomará una decisión. Como resultado, Miran irá a Ryan. Ryan no podrá entender lo que sucedió al principio. Miran eventualmente le dirá a Ryan que se lleve al bebé. Porque dirá que tanto el bebé como el bebé morirán si no le importa de inmediato. Cuando Ryan escuche estas palabras, al principio no podrá creer lo que oye. Porque verá a Miran como un padre que renuncia a la vida de su hijo. Ryan no aceptará esta solicitud de Miran. Y Ryan decidirá dar a luz al bebé. Miran les contará a todos sobre él. Porque pensará que alguien puede convencer a Ryan de esto. Cuando Azar y Nasu escuchen esta noticia, se opondrán a Ryan. Ryan no volverá a escuchar a nadie. Miran jugará sus movimientos de manera diferente. Pero haga lo que haga Ryan, tendrá que llevarse a su bebé. O Ryan dejará a su bebé. Porque en el tráiler de la temporada anterior, Ryan tenía una niña en sus brazos. Pero el bebé actual de Ryan es un hombre. Como Ryan tendrá una hija, su bebé morirá. Además, Ryan y Miran tuvieron un sueño en los episodios anteriores. En su sueño, Miran fue a un picnic con su hijo y Ryan. En ese momento, la hija fallecida de Ryan se balanceaba en un columpio. Cuando la hija fallecida de Ryan vio a su hermano, la llamó a su lado. El bebé Umut se había ido con su hermana que había muerto. En ese momento, cuando Miran se dio la vuelta, Umut no había visto al bebé ni a su hija fallecida en el columpio. En otras palabras, la hija fallecida de Ryan, Umut, se llevó al bebé con ella. Estas posibilidades también indican que el bebé Umut morirá. También tuvo un sueño en Ryan en el episodio anterior. Ryan caminaba por la calle con su bebé Miran en ese sueño. En ese momento, Dilsa, Umut secuestró al bebé. Pero, afortunadamente, Ryan logró salvar a su bebé de Dilsa. O Dilsa matará al bebé de Ryan. O Ryan tendrá que llevarse al bebé por su propia voluntad. Si Ryan no tiene cuidado, también tendrá su propia vida. Porque Dilsa hará todo lo posible para eliminar a Ryan. Por lo tanto, Dilsa pensará que casará a Azar con Mira. Pero su deseo permanecerá en su cosecha. La solicitud de Dilsa nunca se hará realidad. Lo más probable es que Dilsa continúe haciéndole cosas malas a Ryan. Ryan, por otro lado, permanecerá en silencio ante el mal hecho por Dilsa por Miran. Pero más tarde, Ryan no podrá soportar lo que ha hecho Dilsa. Dilsa actuará ante Ryan y la menospreciará a los ojos de Miran. Ella defenderá a Dilsa debido al dolor de su madre en Miran. Ryan, por otro lado, estará muy molesto por el proceso provocado por el embarazo. Como resultado, habrá una breve separación entre Ryan y Miran. Dilsa aprovechará la oportunidad de la ausencia de Ryan para mantener a Azar con ella. Dilsa intentará acercar a Azar y Miran durante este tiempo. Si Miran no tiene cuidado, tomará un camino irreversible. Además de eso, Miran perderá a Ryan para siempre. Por supuesto, Azize se dará cuenta de este juego y protegerá a Ryan y Miran. Con el apoyo de las dos familias, Miran y Ryan volverán a reunirse. Un gran final espera a Dilsa. Dilsa traerá su propio final con sus planes. Por esta razón, Miran tampoco ayudará a Dilsa. Dilsa será asesinado por Fusud. O Dilsa permanecerá en el hospital por el resto de su vida. Por lo tanto, todos se salvarán de Dilsa. En los próximos episodios, Ryan arderá con el dolor de su bebé. Pero, inesperadamente, sucederá un gran milagro. Ryan volverá a estar embarazada. El bebé de Ryan esta vez será una niña. Además, Ryan dará a luz a su bebé de una forma muy saludable. Ambas familias estarán muy felices con la alegría de este bebé. Las dos familias pensarán que todas las hostilidades han terminado con la llegada de este bebé. Pero las verdaderas hostilidades comenzarán ahora. Pronto se incluirán nuevos enemigos en nuestra serie. Estos enemigos intentarán separar a Ryan y Miran. Ryan querrá mantener a su bebé alejado de esta venganza. Pero el juego del destino incluirá al bebé de Ryan que nacerá en esta venganza.
Aziz hará un plan para salvar al bebé de Ryan. Aziz secuestrará al bebé de Ryan como Aslan. En el tráiler de la temporada anterior, Aziz incluso confiscó al bebé de Ryan y trató de secuestrarlo. De hecho, si miras esta foto, verás el rosario en la mano de Aziz. Aziz pensará que hizo algo muy bueno al secuestrar al bebé, pero el secuestro del bebé por Aziz hará que las dos familias vuelvan a ser hostiles. Anteriormente era hostil a Nasu y Aziz. Esta vez, Ryan y Miran serán enemigos entre sí. Ryan será alguien que se mantendrá firme durante este tiempo. De hecho, Ryan presentará inmediatamente un caso de divorcio contra Miran. Miran también respetará a Ryan y se divorciará de él. Azar, por otro lado, todavía está ardiendo de añoranza por una madre. Aunque Azar quiera abrazar a Aziz y satisfacer su anhelo, fracasará. Porque el mal hecho por Aziz vendrá a su mente. Y a medida que Azar recuerde lo que hizo Aziz, su rencor contra él aumentará. En otras palabras, lo que sucedió en el pasado no permitirá que Azar y Aziz se reúnan por un tiempo. Aziz intentará por todos los medios hacer las paces con el Caspio. Además, la última vez que Miran perdonó a Aziz, incluso Miran le había pedido ayuda a Aziz. Habrá un gran desarrollo cuando Miran le pida ayuda a Aziz, porque Azar comprenderá que Miran perdonó a Aziz. Como resultado, el Caspio se comportará mejor contra Aziz. Ahora Azar tratará bien a Aziz. En otras palabras, Azar y Aziz se encontrarán y cumplirán el anhelo de años. Aziz estará muy feliz con el perdón de Azar. Entonces, finalmente, la madre y el hijo se reunirán. El reencuentro de Aziz y Azar dará lugar a esperanzas para las dos familias. Las dos familias pensarán que finalmente vivirán una vida feliz. Pero el verdadero peligro comenzará ahora. Porque Cian entrará en un camino sin retorno en la siguiente sección. Como resultado, Cian cometerá un gran error. Su error hará que los Aslanbase y los Shadowguard vuelvan a enfrentarse entre sí. Ryan y Miran serán los que más sufrirán por esta hostilidad. Aunque Ryan y Miran están cerca el uno del otro, estarán tan lejos. Así que les hará daño a ambos. Yaren estará esperando días más difíciles. Porque Yaren se enojó cuando se enteró de que Frat se casó por última vez. Yaren preguntará cómo Frat le hizo esto. De hecho, Yaren hará planes para la brecha entre Frat y Zeynep. Pero Yaren no revelará esto por ahora porque le tiene miedo a Fusun. Frat sospechará de las acciones de Yaren. Frat usará su carta de triunfo contra Yaren. Además, Fusun hará malos planes sobre Yaren. Fusun se vengará de Yaren, quien causó la muerte de su hijo. Por supuesto, Fusun hará esto tomando al bebé de Yaren. Yaren no sabrá qué hacer con la extracción de su bebé. Porque Yaren no podrá soportar su separación con su bebé. Como resultado, Yaren se verá afectado psicológicamente. Con el trauma de Yaren, Cian tomará una decisión. Y Cian nunca dejará a Fusun sin llevarse al bebé de Yaren. Después de eso, tendrá lugar una guerra entre los Shadowguard y los Aslanbase. Nadie ganará en esta guerra. Así que todos se verán afectados y perjudicados por esta guerra. Con el reencuentro de Fusun y Azra, comenzará una nueva hostilidad. Porque Fusun pronto se dará cuenta de que Azra está colaborando con Aziz. Fusun se dará cuenta de que su hija, a quien perdió durante años, la ha traicionado. Entonces, Fusun sufrirá una gran destrucción. Fusun querrá vengarse de Aziz. Por supuesto, Fusun querrá lastimar a Miran y Ryan para lastimar a Aziz. Si Aziz no tiene cuidado, Fusun los dañará seriamente. Por eso Aziz debe tener mucho cuidado. Aziz incluso renunciará a su propia vida para que su familia no se vea perjudicada. Porque Aziz ama a su familia más que a su vida. Fusun morirá en los siguientes capítulos. Porque ya no queda el papel de Fusun en la serie. Es por eso que la muerte de Fusun ocurrirá pronto. Era cuestión de curiosidad si la serie de Erkai continuará en la cuarta temporada. Porque el tema a tratar en nuestra serie ha disminuido. Todos los secretos se revelan. Por lo tanto, nuestra serie puede ser definitiva pronto. Espero que nuestro drama no sea definitivo y que el drama continúe con toda su emoción. Además, habrá otra separación de choque en la serie Erkai. Será Tutulwer, que dio vida al personaje de Azar en nuestra serie, se despedirá de nuestra serie. Probablemente debido a la hostilidad entre las dos familias, Azar podría morir. O, como Azadijeo con Diresis N con Diresis L, puede dejar nuestra serie. ¿Crees que Aziz verá la verdadera cara de Lisa? Esperaré tus comentarios a continuación. Veamos qué piensas sobre esto. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos. Para más videos, no olvides suscribirte, agregar me gusta, activar notificaciones y dejar tus comentarios, amigos.
Ocúpate de verte de nuevo.